Muy buenas noches, soy Guillermo Vázquez Handal, esto es Diálogo Abierto, aquí en la señal de Telefórmula, donde siempre estamos abriendo la conversación, esta noche de sábado 7 de marzo. Y como siempre, como todos los sábados, para mí es un enorme privilegio poder compartir esta mesa con Carlos Sandoval. ¿Qué tal, Memo? ¿Qué tal, compañeros? Pepe Centeno. ¿Qué tal, Guillermo? Felipe Gaitán. Un placer. Rafael, que además de ser un gran amigo, es un empresario español que hoy nos va a venir a dar la visión de cómo nos ven desde allá. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Le recuerdo, como siempre, que nos puede ver en el 157 de Sky, en el 121 de Easy, en el 153 de Megacable, en el 161 de Total Play, en Dish 354, en Estados Unidos y Canadá, a través de Telefórmula Estados Unidos, en Xfinity Latino y Latino View, y por supuesto en nuestro sitio web www.radioformula.com.mx. En este momento hago enlace con el abogado Ander Westerly, socio del despacho Castillo Westerly, que son los representantes legales de Genaro García Luna. Ander, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Guillermo? Buenas tardes, saludos a todo el auditorio. Me da mucho gusto saludarte y además agradecerte poder tener esta comunicación, porque se ha dicho mucho alrededor de la detención y los cargos en contra de Genaro García Luna, pero ¿quién mejor que tú, que eres su representante legal, su abogado, para que nos expliques cuál es el contexto y la situación? Mira, Guillermo, primero que nada, el contexto y la situación de la detención de Genaro García Luna, como todos ustedes saben, se da el 9 de diciembre en Texas y actualmente está por enfrentar un proceso de carácter penal y se encuentra recluido en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, Nueva York. Eso es por lo que respecta a Estados Unidos. Ahí enfrenta, como es un hecho del conocimiento público, 4 cargos, de los cuales 3 están relacionados con el delito de conspiración, que principalmente lo ligan con el paso de drogas a Estados Unidos, y el último delito, que es el cuarto, es el de perjurio, el cual se le atribuye precisamente por haber mentido ante las autoridades de Estados Unidos. Principalmente consiste en que al momento de estar allá se le pregunta si ha cometido algún delito y no ha sido juzgado por él mismo, a lo que él contestó que no, y eso es principalmente la razón por la cual se le atribuye este último delito, que sí, es, en síntesis, falsedad ante autoridad. Sí. Y en ese contexto, obviamente hasta donde sea posible que nos digas y nos informes, evidentemente además entendiendo que tú eres su abogado, ¿cuál es el pronóstico? Ahorita es complicado emitir un pronóstico, esto apenas está comenzando. Sin embargo, la postura del ingeniero Genaro García Luna hasta el día de hoy es hacerle frente a sus procedimientos y es complicado dar un pronóstico. Sin embargo, hasta el momento se tiene la intención de defenderse, y él se encuentra muy bien asesorado por su abogado en los Estados Unidos, César Castro, y ya estarán planeando una estrategia para poder hacerle frente a lo que se viene. Pues te quiero agradecer muchísimo, Ander, estamos en comunicación. Un gran saludo a José Miguel Castillo, tu socio. Estaremos muy atentos y evidentemente este espacio siempre estará abierto para que ustedes también puedan expresar los puntos de vista respecto de este caso. No, le agradezco mucho y extiendo sus saludos al licenciado José Miguel Castillo. Gracias, Ander, un abrazo. Nada que agradecer, abrazo, saludos. Bueno, ese es el contexto. Yo creo que en Estados Unidos esto tiene una implicación jurídica y política que es muy diferente a lo que estamos viendo aquí en México. Antes de entrar en nuestros otros temas, ¿alguien quiere opinar al respecto de esto? Bueno, yo nada más lo de Genaro Luna destapó toda una serie de expectativas, más bien elevó las expectativas, pero son juicios muy largos, son juicios complicados, y sobre todo la apuesta en Estados Unidos es, quizá como se ha manejado en los medios, es que sea un testigo protegido. Pero lo estamos viendo no solamente que la justicia internacional está operando, sino la lentitud de la justicia nacional. Tenemos Lozoya en España, tenemos el caso de Genaro García Luna en Estados Unidos, y en México el caso emblemático de Rosario Robles. Es decir, empiezan estos procesos de sí, pero eso es como se ve aquí. Lo que yo les puedo comentar dentro del margen de lo que es oficial y no, es que en Estados Unidos no les interesa si los políticos en México son corruptos, les interesa si son narcotraficantes, pero si son corruptos no es su problema. Y además en Estados Unidos la dinámica tiene que ver que esto es un pleito entre 2 agencias.
Es un tema de consumo totalmente local, que nosotros aquí en México lo vemos con otras implicaciones porque fue un altísimo funcionario, correcto, pero no tiene nada que ver como lo están viendo en Estados Unidos. No, pero ¿estás de acuerdo que sí? O sea, en Estados Unidos también hay un cálculo político por su vecino. El vecino mexicano es el vecino más cercano. Sí, pero esto de origen es un pleito entre dos agencias norteamericanas. Pero el tema político está muy metido, ¿no? Hay que recordar que cuando vino el procurador... Se vincula, ¿no? Cuando vino el procurador de Estados Unidos a México, pues al día siguiente fue la detención. O sea, vino a avisar o vino a... Señor, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Algo pasó ahí. Algo pasó. Y a mí lo que se me hace muy raro es que obviamente la cooperación que tenía las agencias de cuando estaba Genaro García Luna con la CIA y con todas las agencias americanas, pues era muy cercana. O sea, una gente muy cercana, investigada. A la DEA. A la DEA. Sí, y la CIA. ¿Y tú crees que al FBI eso le gustaba? Bueno, eso sí tiene razón, puede ser una pelea entre... Pero aquí hay un punto que presenta el presidente Calderón en una entrevista que yo le escuché, dice, Genaro García Luna pasó los controles de confianza del propio gobierno de Estados Unidos para que fuera un interlocutor. Una parte del gobierno de Estados Unidos. Por eso, pero al final es el Estado norteamericano y son documentos públicos. Lo tendríamos que entender, sí, así. Sí. Pero también ellos tienen sus pleitos, ¿eh? Pues sí, claro, pero si tienen sus pleitos, Tomás, aunque los tengan, meter a la cárcel a alguien porque ellos tienen pleitos, pues eso me parece que no sería del todo ético. Lo peor es el peón del ajedrez en este juego local, nacional, allá en Estados Unidos, y nosotros estar ahí metidos en... Que hay que reconocer, Genaro García Luna traía una serie de elementos atrás que venían acusándolo constantemente. Sí. Pero entraba y salía de Estados Unidos y ya estaba obteniendo la residencia. Porque era consentidazo de la DEA, ¿sí? Pero no del FBI. El FBI. Entonces, Rafael Díaz, tu opinión. Pues es un tema muy complicado. Es un tema muy complejo porque además otro problema que existe, que quizás es todavía más importante, es no la judicialización de estos asuntos, sino la culpabilidad antes de que pase cualquier cosa. Si has considerado que alguien ya es culpable, olvídate, estás muerto. En ya España pasa exactamente igual. Los juicios de valor se realizan antes de que haya ningún juicio real, de que se vean pruebas, de que se vea lo que ha pasado. Si la opinión pública decide que eres culpable, eres culpable. Y se aunque llama luego, muerte social. Sí, correcto. Sin duda. Pero en Estados Unidos sí pesa el tema de la judicialización. En México es más este tema de la opinión pública. En Estados Unidos pasa necesariamente, o sea, no se aventaría en ningún paquete, por mucho pleito que hubiera entre las agencias, acusar a una persona y meterla en este proceso. Por eso, es que independientemente de la parte jurídica que ya el abogado nos explicó, yo lo que sí tengo que poner en la mesa, porque es parte de un análisis político, es que allá es un asunto que tiene que ver entre un pleito entre dos agencias, más allá de cómo lo veamos aquí en México, porque el señor fue el zar de la seguridad en este país. Son dos agendas completamente diferentes. ¿Sí? Va a tener impacto y además va a ser algo de lo que vamos a seguir hablando mucho tiempo. Pero ya entrando a los temas de nuestra agenda, necesariamente tenemos que empezar platicando de esta, pues no sé si decir inusitada, pero sí enorme caída de la popularidad del presidente de la República en unos cuantos días, señalado sobre todo por el evento del fin de semana pasada en Macuspana, en su tierra, en Tabasco, en el cual, mediante este ejercicio cotidiano que él tiene con la gente, les pregunta si les están llegando los apoyos y la gente, además enojada, le dice que no. El presidente originalmente no da crédito y dice, no, es que sí, no, es que no. Ah, no, pero es que me están mintiendo. Yo nada más me quiero imaginar la regañiza que han de haber recibido esa tarde algunos funcionarios del área de la entrega de los apoyos. Claro. Pero lo que sí estamos viendo, evidentemente, porque el poder desgasta, el ejercicio del poder es así, que los índices de aceptación y de popularidad del presidente van disminuyendo, no por su personalidad, porque a lo mejor él sigue siendo aceptado, sino por los resultados de su gobierno. O sea, hay ya una factura pendiente con muchos sectores de la sociedad. Acordémonos del tema de las medicinas, por poner un ejemplo. Pero sí, yo creo que Macuspana es un antes y un después, porque es simbólicamente el lugar donde, por lógica, tendríamos que pensar que es más popular que en ningún lado. Pepe. Mira, tú sabes que yo me dedico a esto de la... Precisamente por eso te pregunté a ti primero. Te voy a decir, si el presidente no detiene la caída al ritmo que está cayendo, va a terminar el sexenio con niveles incluso por debajo de los que tenía el presidente Peña Nieto, ¿no? Es decir, la caída es demasiado abrupta, ¿no? Y hay que entender en dónde se está dando. Yo he estado estudiando las encuestas, los que han publicado los datos de los diferentes segmentos socioeconómicos. Y la caída más pronunciada está entre la gente con estudios profesionales, ¿no? Las clases medias, urbanas, educadas, son las que le han retirado el apoyo a Andrés Manuel López Obrador. Pero eran estos los grupos que le daban el apoyo a Andrés Manuel en el 2012 y se lo refrendaron en el 2018, ¿no?
las revoluciones, los cambios políticos se dan con este segmento, no se dan con los segmentos socioeconómicos de más abajo, ¿no? Y al ya no tener el favor de las clases medias ilustradas, me parece que le va a costar mucho trabajo, ¿no?, construir, ¿no?, un reposicionamiento de su gobierno. Yo agregaría un segmento, las mujeres, el tema de género. Y el segmento de las mujeres, les iba a hablar de eso. Antes de ir a un corte, nada más un comentario para acotar, pero tú decías, va a terminar al final de su sexenio con tal popularidad. Nada más que dentro de un año hay elecciones para renovar la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Pero aquí hay otra cosa. Pero eso Morena, lo platicamos volviendo al vamos a corte. hablar de eso. Porque ya me está llegará ahí? haciendo feo Miguel, nuestro productor. Vamos a un corte, no tardamos nada, volvemos con este tema. Continuamos en Diálogo Abierto y como antecedente estábamos platicando de las razones y los impactos de la gran baja de popularidad del presidente en estos días, con la coyuntura de que esto va a tener una inflexión necesaria en el 21 en las elecciones, una, y dos, porque también tenemos que tocar el tema del 9 de marzo, un día sin mujeres, en el que independientemente de lo genuino del movimiento y de lo que representa y significa, yo me imagino que esa va a ser una marcha gigantesca, monumental, y que el presidente en el diálogo ha tenido un tratamiento despectivo, señalando supuestos líderes que están detrás y bueno, generando pues ahí yo creo que una falta de empatía tremenda, sobre todo para un político del nivel y de la calidad del presidente. Concluimos con esta parte de lo de la elección. Lo que es importante es que Morena está por debajo de Andrés Manuel López Obrador. Sin duda. Pero Morena está sustanciado y tiene contenido en función de lo que haga o deje de hacer el presidente de la República. Señor. Por lo tanto, si está por debajo del presidente y el presidente está cayendo, seguramente Morena va a perder rentabilidad en muchos sectores de la población. Y sí, es un foco rojo el que se empieza a prender para la 4T para poder refrendar su mayoría en la Cámara de Diputados. Y además se van a elegir 15 gobernadores en esta elección de 2021. Y 300 diputados federales, que es lo que realmente le importa a él. Lo que le importa al presidente son los 300 diputados, y conservar la mayoría en la Cámara de Diputados. Los gobernadores quizá no tanto, pero sí a los gobernadores los controlas presupuestalmente. El tema es los diputados. Pero ¿cuál es la narrativa que prevaleció, que empujó esto? Que esto es lo importante, ¿no? Un presidente que se mostró insensible ante el movimiento de las mujeres, ¿no? Esa es la explicación. Sí, y un presidente que se mostró con una falta de respuesta, cierta, vamos a decir, búsqueda de culpables, decir que el neoliberalismo era el culpable de los asesinatos crueles que se han visto. Creo que eso le pegó mucho en los segmentos de clase media ilustrada. Y yo sumaría, antes de preguntarle a Felipe, que cuando tú eres candidato permanente de 18 años y en todo tu discurso estás ofreciendo soluciones fácil, cuando yo llegue esto se va a arreglar así, fácil, inmediatamente. Y a año y meses de gobierno no solo no se ha arreglado nada, de hecho tenemos retroceso económico y otras cosas. Felipe. No, y rápidamente apunto lo que dice Pepe. En ediciones anteriores habíamos dicho que la baja había sido en Morena, no en el presidente, pero ahora ya se ve directamente no, es en el presidente. Es en él. Es en la figura carismática. Y lo que vemos se hizo una comparación entre que tienen casi los mismos datos de baja de popularidad cuando tuvo Peña Nieto el primer año. Pero la diferencia está en que el presidente tuvo un ascenso y una caída vertiginosa. Peña Nieto venía, pero como deslizado en pendiente. El presidente no, cae abruptamente, y no solamente cae su popularidad, la desaprobación a su gestión se duplicó. Entonces también te habla de un tema muy sensible y que está ligado últimamente con lo que tú dices, Pepe, los sectores socioeconómicos ilustrados, profesionales, clase medieros, que no así en las clases bajas, en las clases más... Porque son los que reciben los apoyos, sí, en teoría. Mientras lo reciban. Sí. Y la otra es el caso de las mujeres. El caso de las mujeres, que ha tenido el presidente todo un desdén. Ahorita le vamos a mostrar respecto a ellas, lo que ha generado es estas mujeres que lo habían apoyado durante muchos colectivos y organizaciones, acaban distanciándose de él. Este problema no es exclusivo de México. Al final, ser oposición es relativamente fácil. Oponerte a cualquier cosa es fácil. O sea, decir lo que estás haciendo mal, criticar, es fácil. Ahora, cuando te tienes que poner a trabajar, y en España nos pasa exactamente igual, es mucho más complicado. Bueno, ustedes tienen iglesias ahí que pasó de oposición a ser gobierno. A ser vicepresidente, ¿no? Si cambiáis, no podemos. Si cambiáis no podemos. México por España y Andrés Manuel López Obrador por Pedro Sánchez, el discurso es exactamente igual. Ustedes tienen una ventaja. Ustedes en España tienen una ventaja, tienen un sistema parlamentario, una monarquía parlamentaria. Nosotros tenemos, la única ventaja que tiene España se llama Unión Europea, que hace que
los presupuestos que puedan querer utilizar el gobierno populista de izquierda que tenemos ahora mismo en España van a ser controlados por la Unión Europea y lo van a parar. Y eso es lo que nos va a salvar de alguna manera la vida, porque si no... Pero también políticamente pueden cambiarlo en términos del Parlamento. Aquí no nos tenemos que echar. Bueno, aquí tenemos a Estados Unidos, ¿eh? Sí. Aquí tenemos Estados Unidos, que aunque no nos aprueba los presupuestos, pero ya ves lo que pasó con la migración, ¿no? Tú conoces esto de la migración se frena tú ahorita. conoces bien España, y en España existe un problema, y es que nosotros no elegimos al presidente. Lo elige el Parlamento. Sí. Entonces, nosotros no votamos quién va a ser nuestro presidente. Nosotros votamos un Parlamento y ese Parlamento, como está pasando ahora mismo, se une con un montón de gentes de distinta... ideologías. No quiero utilizar la palabra calaña, pero la voy a utilizar para configurar un gobierno con el que ni siquiera los mismos votantes socialistas están de acuerdo. ¿Cuánto Es tiempo decir, es un tardaron Frankenstein. ustedes? Sí, tal Es cual. un Frankenstein. Tal cual. Es un auténtico Frankenstein. Tal cual. Y todos sabemos cómo acaba la película. Sí, Bueno, pero, con una inestabilidad política terrible. ¿no? Tremenda. Que lleva- pero la ventaja es la moción de censura que puede funcionar. ¿Cuánto tiempo duramos sin el presidente español? Estuvimos No casi un año y no pico. olvidemos que la primera vez que Pedro Sánchez es presidente no fue por una elección, fue por una moción de censura. Una moción de censura. Una moción de censura que la hizo para convocar elecciones y tardó 9 meses en convocar elecciones desde la O primera. sea, gobernó moción de censura. 9 meses sin problema. Pero con, Contra pero Rajoy. con presupuestos del gobierno anterior, por lo cual no tenía mucho sentido. Claro. Ahora, hay algo interesante aquí que es el tema de, es fácil ser oposición y es muy difícil ser gobierno y entender los códigos de transición. O sea, tú ya no eres oposición, eres gobierno y acabas generando esta idea de un gran teatro donde tú dices todas las mañanas dices una sentencia como si fueras el candidato permanente, sin reconocer o sin medir esta parte de que tienes una responsabilidad como jefe de Estado. Sí, pero a ver, y esto lo hemos comentado muchísimas veces, insisto, lo decía al principio, gobernar es un ejercicio de desgaste. La primera obligación de gobernar, pues es desestimular o decepcionar a tus votantes. No hay soluciones para todo. El asunto es que como teníamos una expectativa muy alta de la persona, Porque él mismo la creó. es un mago. Claro. Pero ¿cuál es el asunto? Y aquí lo comentamos muchas veces. En el ejercicio del poder, cuando empiecen las fallas, los errores, porque además hay que decirlo, sus colaboradores no son precisamente muy duchos en la materia. En ninguna. Entonces empiezan a haber sectores que ya se están viendo lesionados, golpeados, que no les llegan los apoyos, que no tienen medicinas, que no hay crecimiento económico. Y eso empieza a generar una enorme desilusión, que yo insisto, sí va a tener un altísimo impacto el 21. Memo, lo hemos medido. Ya le llegó su realidad, desafortunadamente. Está empezando. ¿no? Está empezando a llegar. Como dice Pepe, esto todavía- Todavía viene, porque todavía no se ha frenado. Ahorita viene es una caída, pues ahorita está pues, en Oye, caída ni libre. siquiera, ¿no? pero el está efecto siguiendo. García Luna no Sí, lo sí. levantó, ¿eh? No, claro. La detención de García Luna no lo levantó. Pero Ni la de Lozoya. Pero Lozoya. fijaros que es una tendencia internacional. Boris Johnson en Inglaterra, Pablo Iglesias en España. Son animales políticos. O sea, como políticos no tienen un pero. O sea, es una imagen fantástica, un mensaje fantástico, popularidad fantástica. Ahora, cuando hay que ponerse a trabajar, las cosas se ponen un poquito más duras. Cuando sabes que los recursos son escasos y tus limitaciones para tomar decisiones es muy corta, ahí te das cuenta de que es la realidad. No, y cuando lo ves, ¿no, Felipe? Cuando de repente, pues en la casa ya los apoyos que llegaban antes ya no llegan. Ya no llegan. Cuando las medicinas vas, no hay medicinas. Cuando el turismo cae, cuando la economía tiene problemas. O sea, yo creo que la única cosa, alfiler que toda la gente lo dice es el tema del dólar, ¿no? El dólar se ha mantenido, es como el que cubriera todo. Pero no, las cosas ya la gente ya está sufriendo. Mi buen amigo Manuel Andrade, ex gobernador de Tabasco, que uno de los factores que detonaron lo de Macuspana es que una de las ofertas de construir 2 bocas en Tabasco implicaba que todos los empleados iban a ser locales. Y todas las empresas que ya tienen una presencia, que están trabajando en el inicio de la obra, han traído su personal de fuera. No hay un solo tabasqueño que haya recibido trabajo en 2 bocas, independientemente de cuántos sean, que no tengo el dato, ¿no? Los de las loncherías solamente. Así. Los que da. Pero el asunto es que eso tiene muy enojada a la población de un sector, porque ellos les prometieron que independientemente de lo que hace una refinería, iban a tener trabajo. Y no hay uno solo que esté contratado. No, y se suma con el tema del desabasto de medicamentos y el problema del hospital de Pemex. Pemex en Tabasco es una figura central, pues es un estado petrolero. Y el tema de las muertes de las personas por la hemodiálisis que han recibido ha sido un problema grave que no han podido resolverlo, pero ni siquiera afrontarlo. Un control de crisis ahí. Sí. Más bien han dejado que las protestas continúen y se enfrenten. Sí. Y a esto le agregas este escenario de inseguridad creciente, permanente, todo. Puede ser que esa sea la principal demanda de los mexicanos. O sea, estoy casi
casi seguro. El problema número uno es la inseguridad. Y obviamente los resultados pues hablan de una gestión que no conlleva una planeación, una ejecución. Cuando hablamos de esta manifestación de las mujeres que se va a dar el día 9, el presidente lo ha tomado como una afrenta a su gobierno. Y no era contra él. No es contra él y es un clamor generalizado de toda la sociedad mexicana. Tenemos que ir a un corte, no vamos a tardar nada. Yo les propondría que cuando volvamos le entremos ya al tema del 9 de marzo, un día sin mujeres, no solo por la implicación simbólica que tiene. Yo no soy que pronostica, el señor le dice el encuestador, pero creo que va a ser una de las marchas más grandes que habremos visto en este país. Volvemos, no tardamos nada. Diálogo abierto, Telefórmula. Continuamos en Diálogo Abierto y el antecedente era que íbamos a platicar del Día de la Mujer, que es el 8, mañana domingo, y que el 9 hay un paro de las mujeres. Ahorita Felipe nos va a explicar bien cuál es la logística, la marcha, etcétera, etcétera, etcétera. Además, Pepe me acaba de sugerir en el corte que para hablar de este tema ya posteriormente invitemos a más mujeres, porque evidentemente aquí no hay paridad de ningún tipo. Así es. Para escuchar las impresiones y las explicaciones de ellas. Podríamos partir de la base de explicar la logística de qué es lo que va a pasar mañana y pasado, y pues insistir que este es un movimiento genuino y que no es contra el presidente, y que ahí faltó empatía y a lo mejor yo diría que hasta habilidad política, ¿no? No, y además ya las mujeres del gabinete ya salieron a respaldar al presidente y vuelvo a insistir, no es un problema con la Cuarta T, ni siquiera con el presidente, es un problema de contexto, de la violencia que se vive contra las mujeres. Y no solamente eso, es un problema cultural, el machismo es algo que está engendrado en nuestra cultura. Pero uno encuentra a los bots en las redes que están desestimando la marcha, que están desestimando estas manifestaciones. El 8M, el 8 de marzo, es la marcha de las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, no para felicitar, es una demanda de justicia. Y quiero pensar, salvo la mejor opinión de ustedes, que va a ser una marcha multitudinaria. La del 8, sí, y no va a ser solamente en la Ciudad de México, va a ser en todo el país, en las diferentes plazas. Y el 9 es precisamente el que se convocaron para un día sin mujeres, un día de brazos caídos, donde las mujeres se manifiestan no haciendo nada y donde el papel nos toca a nosotros los hombres. Y es aquí donde yo remarco, y sí sería interesante lo que dice Pepe, de abrir una mesa con mujeres que puedan debatir esto. Nosotros tendremos que discutir quiénes somos como hombres, cómo actuamos como hombres, cómo hemos impulsado estos micromachismos, cómo nos hemos comportado socialmente. Aún aquellos que apoyan los movimientos acaban teniendo expresiones de machismo que no se notan. Imagínense, es como un iceberg que nosotros en la punta de arriba vemos el machismo que ejercemos, pero abajo está todo el machismo que las mujeres sufren. Bueno, y eso también... Tomando en consideración su respetuosa y amable propuesta, la próxima semana trataremos de tener un bloque con mujeres. Se escuchan propuestas, por supuesto. La próxima semana no vengan, caballeros. No, porque le podemos dar un bloque y continuamos con nuestro debate. Esto es un tema de equidad. Mira, yo el tema que veo muy, muy interesante que comentaba Felipe ahorita es cómo el presidente Andrés Manuel López Obrador de alguna manera se jaló todo ese tema de en contra de él por el tema de las mujeres, cuando él realmente pues no pintaba. Este es otro movimiento, es un movimiento con otros fines. Sin embargo, yo creo que algo de el no haberlo pues apoyado, aceptado, ha hecho que la mujer realmente pues esté diciendo, oye, pues no tenemos apoyo del gobierno, y ahí está, en la cabeza del gobierno. Yo diría que no solo no es apoyo, hubo un cierto desdén. Y una descalificación, no sé si ustedes recuerdan que Beatriz Gutiérrez dijo apoyo y al día siguiente dijo no apoyo. No, en la tarde del mismo día. En la tarde. Sí. O sea, ese tipo de señales me parece que son nefastas. Y la que dices también, ¿no? El tema de la gente, de las mujeres que están en el gobierno, que ya recibieron línea de no apoyar y empiezan a sacar cosas, pues que la gente dice, oye, qué mal. O sea, se enoja, la gente se enoja. Ya está enojada la gente. Porque además deberíamos de partir de la base que un gobierno por lo menos debería ser neutral, ¿no? Sí. No, aquí es un enfrentamiento. Sí. Y más bien acompañar. No voy a estar el lunes en México, pero me hubiera gustado mucho estar, porque tiene que ser toda una experiencia ver qué pasa en un país cuando verdaderamente las mujeres se paran.
Hay aquí dos problemas muy distintos. Por un lado es la clara violencia ejercida contra las mujeres, que es un problema brutal que hay que ser capaz de solucionar, pero por otro lado también hay un problema del empoderamiento de la mujer a nivel global que está haciendo que nos vayamos, y esto que voy a decir no es políticamente correcto, que nos vayamos al otro lado del péndulo. Entonces, el machismo se está convirtiendo en feminismo y al final tenemos que ser entre todos capaces de buscar un equilibrio que nos permita al final que los países funcionen, que la economía funcione y que todos como sociedad seamos mejores. Es imposible un mundo sin hombres y sin mujeres. Es necesario que las dos partes sean capaces de encontrar ese punto de equilibrio de convivencia, y es cierto que durante muchísimos años, muchísimos siglos, la mujer ha estado absolutamente sometida al tema, pero no podemos pasar al otro extremo. Ahora tenemos que pensar, y esto sí me apunto en ese sentido, tenemos que pensar en nuevas masculinidades, en las nuevas formas masculinas, que permitiría como conectar con esa parte de la mujer y los movimientos feministas, entenderlo también la otra parte que son estas formas de nueva masculinidad, que no hemos pensado todavía sobre eso, estamos muy atrasados. España tiene un problema muy grave de los feminicidios. El tema último de la manada, que fue todo un escándalo en España, ha puesto en entredicho muchísimo las formas en que se resuelven los problemas. Y no solamente la manada, en general, o sea, hay una constante en América Latina, 4 mujeres cada 2 horas se asesinan en América Latina. 2 horas, 4 mujeres, cada media hora. Pero fíjate, yo tengo un hijo y una hija. Yo quiero que mi hija pueda volver a casa tranquilamente, tranquilamente por las noches, sin que tenga ningún problema, sin que nadie la moleste y que pueda llegar, salir a la casa. Como padre, que todos somos padres de alguna manera, hasta que tu hija no está en casa, tú no estás tranquilo. Sí. Correcto. Pero también tengo un hijo. O sea, y yo no quiero, porque en España ahora mismo pasa así, si yo le digo hola a una mujer y a esa mujer no le gusta como le he dicho hola, avisa a la policía y a mí me llevan a la cárcel. Sin discusión. Luego saldré y no pasará nada, pero yo duermo esa noche en la cárcel. Tampoco quiero que mi hijo, por acercarse a una chica, mi hijo tiene 16 años, imagínate, hormonas revolucionadas, que es por acercarse a una chica y decirle hola guapa, que la otra diga ¿por qué me dices guapa? Y que se meta en un lío. Esas son las cosas que tenemos que... Pero eso lo hemos platicado muchas veces, Felipe, el abuso o el exceso al que se puede llegar. Son excesos, ya son extremos, ¿no? Pero a ver, lo que es importante en el contexto nuestro es que tanto la marcha del 8 de marzo como el paro del 9 de marzo van a visibilizar una demanda legítima de las mujeres. Absolutamente. Y legítima. Legítima. Eso es lo primero. Es una demanda legítima de igualdad. Y yo me he sentado con muchas mujeres que están impulsando este movimiento en diferentes aspectos, porque bueno, ahora sucede que muchas mujeres son feministas sin siquiera haberlo sido quizás hace 2 o 3 semanas. Lo que te llama a la atención es el poder de esta convocatoria que está transformando también las conciencias de ellas. Y qué bueno. Y finalmente encontré una cosa, yo le pregunté, bueno, ¿y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Y sabes cuál fue su respuesta muy sensata? Fue que nos traten como si fuéramos uno de ustedes. Ni como una más, persona. Ni menos. Es ¿no? que... Como un hombre. Es decir, pero si es que yo eso... voy a hacer un negocio como mujer conceptualmente contigo, es un y me poco... siento en un ahí restaurante... Ahí sí es muy complicado. No. Conceptualmente es complicado. No lo dice Pepe, lo dice una persona. Pero ¿qué dice esta mujer? Y tiene razón, Isabel. Si yo me siento contigo a hacer un negocio a las 8 de la noche, no significa que yo me quiera ir a las 10 a la cama contigo. Ahí sí voy a aquí sí no estoy de acuerdo contigo, Pepe, porque acabas, el esfuerzo de las mujeres de entrar al mundo laboral ha sido masculinizándose. Masculinizando ha sido perder su propia condición identidad femenina a ver, pero y lo que de está mujer. Es trato, no, o sea, no es que las insultes es ni... tratarlas como personas. Tú decías como personas. ¿No tiene que ver esto con la capacidad? Yo me acuerdo, y corrígeme si estoy mal, que en España hay una iniciativa para que en las empresas grandes, en los puestos directivos, haya un componente de mujeres, y en alguna ocasión alguna diputada explicaba, esto es un acto de autoritarismo legislativo, pero si no lo hacemos así no va a pasar nunca. Es la famosa discriminación positiva. Es la acción afirmativa. Es que, en mi opinión, por supuesto, las cuotas creo que van en contra de ellas. Por supuesto. Porque al final, el que tú tengas unos ministros o ministras, o que tengas en tu directorio unas personas que no aporten, lo que hacen es decir, bueno, pues están aquí por cuota. Sí. ¿Y por qué tiene que haber más hombres o mujeres o menos hombres que mujeres? O sea, que haya lo que tenga que haber. Por capacidades, ¿no? La meritocracia. Pero el arranque no ha sido el mismo. Perdón, pero es un proceso de ajuste. Lo que me dijeron en Ecuador, cultural, que empezaron con esto, dijeron, al principio sí pasaba eso, pero después las mujeres, cuando ya tuvieron
la posibilidad de ingresar, se empezaron a preparar más y empezaron a ser mucho más competentes y competitivas, ¿no? Y hoy ya no hace falta, ¿no?, que existan las cuotas, pero las cuotas favorecieron ese proceso. Sin las cuotas no hubiera pasado. Y además, no solamente fue hacia las mujeres, sino fue con las minorías étnicas, las minorías raciales, el tema de grupos religiosos, todo. O sea, se cubrió ese ámbito que no estaba visibilizado, sobre todo en Estados Unidos. Esta discriminación positiva, la acción afirmativa, iba enfocado a eso. Aquellos que en situaciones de desventaja tenían una posibilidad menor a otro que esté en la desventaja no pueden competir en la misma circunstancia. Y entonces se generó eso para generar esta, al menos igualdad del ring. O esta equidad en términos de digamos que ahora sí que el experto en temas laborales eres tú, y tienes una sensibilidad de cómo está pasando esto. ¿Aquí habría que poner esas cuotas o todavía...? Mira, yo creo que no es mala la idea de decir vamos a hacer una cuota para que se abra la oportunidad. Yo creo que no es malo. Lo que sí hay que ver, y que son las estadísticas, es los sueldos, ¿no? El nivel de sueldos de las mujeres contra los hombres con las mismas capacidades, pues los sueldos de las mujeres son menores, ¿no? Y eso, en puestos similares. El mismo puesto. Entonces eso se me hace muy injusto, y yo creo que México pues debe de crecer y el mundo debe ir creciendo, ¿no? Yo creo que España también trae un tema parecido. Creo que ahí también están los sueldos parecidos menores los de las mujeres, ¿no? Es absolutamente mundial. O sea, en cualquier sitio para el mismo trabajo, y eso sí que es absolutamente injusto, que para el mismo trabajo unas personas cobren menos que otras por la razón de sexo, religión, me da igual, raza, lo que sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido, pero es que es un tema puramente económico. Tanto produces, tanto ganas. Listo, y me da igual que seas hombre, mujer, blanco, amarillo, azul marino o perro o gato, me da igual. Ahora, ya lo que es increíble, Memo y compañeros, es que las mujeres ya empiezan a tomar los puestos directivos importantes, ¿eh? Por capacidad. Por capacidad. No Tenemos varias directoras de empresas, CEOs, de empresas transnacionales, son mujeres, y lo hacen espectacularmente. Que a veces, y esto que dice Carlos, en México se ha dado la simulación. Han sido por capacidades, pero en México esta cuota de género se ha simulado. Recordemos las Juanitas. Sí. Ustedes, claro. En algunos momentos. En algunos momentos, en una legislatura particular, hubo una cantidad de cuota de mujeres de un partido político, donde las colocó como primeras candidatas, y una vez que entraron, las cambiaron por los suplentes, que eran sus esposos, y entraron. Esa simulación. Eso es simulación, eso está pésimo. Hace apenas una semana en Forbes ha salido la lista de las 200 mujeres mexicanas más poderosas. Mirando la lista, he tenido la suerte de que había una persona, una muy buena amiga mía, Cristina, que aparecía ahí. Y digo, oye, pero te ponías a revisar los puestos, las posiciones que tenían estas mujeres y decías, wow, tipas jóvenes, muy preparadas, en unos puestos fantásticos, en compañías muy potentes. Es cierto que cuando la mujer vale, llega. Sí. En España tenemos un caso muy claro, el Banco Santander. ¿La hija de Cristina Callaga? No, Cristina Alguera. El Banco Santander, Patricia Botín. Que es impresionante. Es impresionante esa mujer. Es impresionante. Y las Koplovich, ¿no? También. Nunca han estado Carmena en la gestión, han estado más en otro sitio. En Madrid. Carmena. Bueno, eso es otra discusión. Buena o mala, pero llegó esa es otra discusión. No, pero llegó bien. Llegó bien. Pero la gestión, bueno, ahí se puede hablar que es mi ciudad. Nos tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos le voy a preguntar a Rafael Díaz cómo nos ven en España, como país, como economía, como en el ambiente político, y particularmente cómo entendió o vio esta petición de disculpas del presidente de México a la corona española. No tardamos. Estamos de vuelta en Diálogo Abierto. Antes de ir al corte le pedía a Rafael Díaz, que además es un privilegio y un placer tenerlo aquí esta tarde de sábado con nosotros, pues que nos pudieras dar luz respecto a cómo nos ven en España, entendiendo la enorme relación familiar, personal, de negocios que nos une con tu país tan querido, bueno, por lo menos por nosotros, y particularmente la interpretación de cuando el presidente López Obrador le pide a la corona española se disculpe por la conquista, cuando hay que decir que cuando se dio la conquista, España todavía no era España. Y México no era México. Yo de eso lo único que puedo decir es que yo ya me disculpé ante mi amigo Carlos. Cuando llegó el momento dije, yo a todos mis amigos mexicanos, yo te la acepté, les dije, oye, por la parte que me toca de mi antepasado, que no sé quién era, os pido perdón por la conquista. A ver,
yo creo que no deja de ser una anécdota. Y al final tampoco hay que darle mucha importancia a ese tipo de cosas, porque al final despistan. O sea, al final lo que haces con eso es tapar otros temas mucho más importantes. Yo tengo la magnífica suerte de llevar 15 años viniendo a México regularmente. Ahora mismo vivo a caballo entre España y México. Tengo la suerte de tener grandes amigos en este país. Carlos, tú mismo, a vosotros os lo acabo de conocer, pero espero que también os completéis en grandes amigos. Y yo de este país solamente puedo decir cosas buenas. A mí este país me ha tratado siempre muy bien, y a todos los españoles que estamos en México nos sentimos muy queridos aquí. He tenido la fortuna de cuando yo era CEO de distintas compañías, hacer la expansión internacional por toda Latinoamérica y por todo el mundo, pero centrémonos en Latinoamérica. Cuando piensas en Latinoamérica y llegas a México, a nivel cultural y algo tan importante como el sentido del humor, somos absolutamente iguales. Yo recuerdo hace muchos años, sentados con un montón de gentes después de una comida muy agradable, empezaron a contar chistes. Yo creo que era mi segundo viaje acá. Empezaron a contar chistes y iban contando los chistes y decía, me lo sé. Eran todos los mismos chistes que contamos en España, pero mexicanizados. Personajes diferentes nada más, ¿no? Y eso une muchísimo. Que compartamos el sentido del humor, que compartamos el gusto por la relación social, eso ayuda muchísimo a funcionar. Y para mí México y España siempre han sido países hermanos. De hecho, España es las inversiones en México que realiza España son las más importantes de todos los países de Latinoamérica. Y es recíproco. O sea, las inversiones de México en España es la primera inversión que hace México en Europa. El primer número, en el ranking están los primeros. A mí lo que no me cabe la menor duda, y creo que en eso tenemos un testigo de honor, es que las sobremesas en México y en España son parte fundamental de nuestra cultura, que no pasa en Estados Unidos, en Inglaterra. Así es. Y por favor, que nunca lo perdamos. Bueno, teniendo amigos como ustedes, eso es imposible. No, además, la herencia española en México es importante. Todo el tema del exilio español que llega a México, con los niños de Morelia que forman comunidad. El caso del propio Colegio de México, que era la Casa de España en México. O sea, tenemos unos vínculos no tan lejanos, ni siquiera vamos a 500 años, es cierto. España ni siquiera existía en ese momento, México menos. O sea, ¿cómo se apellida usted? Gaitán. ¿Usted? Centeno. Vázquez. Sandoval. Entonces, algo decía José Pérez Reverte, decía cuando le preguntaban esto, decía, a ver, no me reclame a mí, reclámese usted mismo. Mis ancestros nunca salieron de España. Los ancestros de usted sí salieron, que fueron los españoles que llegaron a España, que llegaron a México. Reclámese a sí mismo, usted a mí no me reclame nada. Que es un juego de espejos, es un juego de reclamos. Pepe. Mira, yo creo que el momento en el que los mexicanos asumamos que una parte de nosotros vive en la península, ¿no? Y que de ahí salió nuestra cultura, una parte de nuestros ella, apellidos. No, pero nuestra cultura, no solamente nuestros apellidos. Sí. O sea, nuestros apellidos puede ser un accidente legal, ¿no? Que pudiste haberlo adquirido en algún momento con un escribano, pero lo que no se puede quitar es que lo que llevamos ya en nuestro ADN, así somos, y parte de nuestro ADN viene de España, ¿no? Las sobremesas. Cuando vas a España y entiendes que culturalmente somos tan parecidos, ¿no? Yo creo que lo peor que podríamos hacer nosotros mismos como mexicanos es renegar de nuestro origen, porque eso nos hace perder identidad, ¿no? Bueno, cierro contigo porque evidentemente tú eres un apasionado españolista. Yo la verdad sí, soy un apasionado de la gran alianza México-España, España-México. Yo creo que esa es la gran alianza entre dos países que tienen mucha identidad cultural, mucha identidad económica, de costumbres, que yo creo que estamos encontrando, estamos descubriendo para hacer cosas para un futuro muy bueno para los dos países. Y la verdad yo creo que aquí no es un México más grande o una España más grande. Aquí los dos estamos luchando para realmente sobresalir en conjunto, en equipo, ¿no? Bueno, rápidamente antes de que Permíteme una cosa solamente. Compartimos 300 años de historia. La Constitución Española de 1812, la de Cádiz, tiene una de las frases, yo creo, más bonitas que se han podido escribir nunca en una Constitución. No recuerdo el principio, pero sí recuerdo el final, y decía básicamente que esta Constitución está escrita para los españoles de ambas partes del Atlántico. Al final, no dejamos de ser, llamémonos México, llamémonos España, pero somos pueblos hermanos. Así es. La hispanidad. Sí, así es. Bueno, el otro gran tema ha sido el impacto
ante la amenaza de la propagación de la pandemia del coronavirus, que necesariamente a nosotros nos pega en el turismo, nos pega en la economía, pero sobre todo una enorme preocupación porque, pues bueno, lo platicábamos en los bloques anteriores, hay áreas de este gobierno que no funcionan nada bien y no puede haber nada más sensible que la seguridad y la salud. Entonces hay una sensación y una percepción generalizada de la población, no lo estoy diciendo yo, de que si efectivamente se llega a propagar el virus del coronavirus en este país, la Secretaría de Salud y las instituciones públicas no van a tener la capacidad de controlarlo. No solo me refiero en control de crisis, en el tema sanitario. Un comentario al respecto. Uno rapidísimo. Hoy aterricé, Memo, en México a las 10 de la mañana y no vi ninguna medida preventiva, como cuando lo manejó el presidente Calderón en su momento el tema anterior, que había medidas, había termómetros, había gente preguntando. No vi a ninguna gente hoy. ¿Tú te la vives viajando por todo el mundo? Pues yo creo que estamos todos locos. Vamos a ver, o sea... ¿Cómo ha sido el impacto en España? Contra datos no valen las opiniones. Hay 100.000 afectados por el coronavirus, 3.000 muertos. Eso es un 0,03%. El año pasado, solamente el año pasado, de influencia normal en España, solamente en España murieron 15.000 personas. En el mundo, 400.000. Las gentes que ya han pasado el coronavirus, y cuando les preguntas, oye, ¿cómo te sientes y demás? Todos dicen lo mismo, dicen, fue como una gripa suave. Yo creo que nos hemos vuelto locos y es el problema que tenemos también en un mundo con un nivel de sobreinformación absolutamente brutal. La globalización tiene cosas buenas en las redes sociales. Y que es muy bueno también para tapar cosas. Es muy bueno para tapar cosas. Yo, mi para pregunta, detener economías. mi pregunta es, ¿quién gana con esto? Claro. Alguien tiene que ganar con esto. A ver, yo es lo que iba a decir igualmente. Me parece que estamos sobrereaccionando ante un proceso que es absolutamente natural en la historia de la humanidad, el que muten los virus, muten las bacterias y nos enfermemos. Tienen que reaccionar nuestros sistemas inmunológicos y se tienen que ir haciendo más fuertes. Así ha pasado en la evolución humana, ¿no? Y si tú ves el porcentaje de muertes con respecto al número de enfermos, la verdad es que no hay que alarmarse. Es mucho más mortífero hoy la influencia que nos pegó hace 8 años, ¿no? Que el coronavirus que empezó hace 3 o 2 meses, ¿no? ¿Quién está muriendo por el coronavirus? Pues los que ya estaban enfermos antes. Claro, están muriendo varones mayores de 60 años y con enfermedades previas, sobre todo de cardiopatías. A ver, es que si no mueren de esto van a morir de otra cosa. Oye, pero no digas 60 años porque ya varios de aquí podemos estar cerca, ¿eh? En realidad el número es 55. Cerca la bala. En realidad el número es 55, pero he querido subirlo para evitar eso. Cerca la bala, cerca la bala. Lo que es cierto, el porcentaje en México de ni siquiera porcentaje, el número de casos en México es mínimo. Hasta ahorita. Mínimo. Y lo que ha funcionado mucho ha sido el miedo y la angustia, la incertidumbre. Y los memes. Los memes han sido, pero los memes funcionaron hasta que llegó, entonces se desató el pánico. De repente compraban mascarillas que te costaban 250 pesos el paquete, ahora te cuestan 8,000 pesos. ¿Sabes que no sirven las mascarillas? No sirven para nada. ¿Sabes qué es peor? Es peor usarlas. Y entonces lo que vemos es la globalización del miedo y sobre todo la desinformación en un mundo informado, porque la desinformación te genera tal cantidad de bombardeo de información que acabas anulándote a ti mismo y se impone el miedo. Pero fijaros cómo algo que afecta a muy poquita gente a nivel mundial ha sido capaz de paralizar la economía china. El desplome de las bolsas. Pero ha paralizado la economía china. Alguien gana con esto. Claro. Y el que puede ganar ahí mucho, si lo hacéis bien, es México. Porque hay muchas empresas norteamericanas que ya están pensando en deslocalizar su fabricación en China. Y México es el sitio natural para Norteamérica. Si lo hacéis bien, tenéis una oportunidad, no en el corto plazo, evidentemente, porque en el corto plazo todos vais a estar dañados, pero en el medio plazo, absolutamente brutal. Sí. No, además uno ve el mapa de América Latina. En América Latina es Brasil, Ecuador, son pocos los países. República Dominicana apareció un caso, pero no ha sido extensivo y ha sido más el problema de la gripe, de la influenza, de otros elementos que han sido más problemáticos en los sistemas de salud. ¿Recordáis hace tiempo la famosa enfermedad de las vacas locas? Sí, claro. ¿Sabéis cuánta gente murió de 2005 a 2015 por causa de las vacas locas? No tengo. 45 personas. Digo, el miedo estaba a tal grado que se decía que iba a ser la gripe española. No, y vamos a morir todos. Del siglo XX. Vamos a morir todos. Dejamos de tomar el hueso de la carne, no podemos.
Bueno, al final la única certeza es que todos vamos a morir. punto. Sin ninguna duda. Qué buenos deseos los tuyos en una noche de sábado. Y además hay algo que hay que decir en noche de sábado. El alcohol mata al coronavirus. Yo estoy inmunizado. Ese es un mito. Oye, ese pero es un el Carlos, alcohol en las manos. Tú y yo no tenemos... ¿A cuál te Claro, referías? hermano, Por sí, eso, sí. ¿De cuál en una estabas noche de hablando? sábado No, hay que yo digo, decirlo, no claro. No, vayamos ¿de a cuál provocar estaba- que de nuestro cuál? auditorio se vaya unos tequilas ahorita. Digo, háganlo, pero no por eso. El ¿no? tequila cura todo. Todo locura. O se te Carlos, olvida. muchísimas No, gracias. muchas gracias, Memo. Rafael, Gracias a muchísimas todos. gracias Muchísimas por haber gracias estado por aquí, invitarme. Te lo aprecio mucho. Muchas gracias. Lo hemos disfrutado mucho. Pepe, Guillermo, Felipe, compañeros. pero sobre todo gracias a usted que nos hace el favor de acompañarnos todos los sábados aquí en Telefórmula en Diálogo Abierto, con el deseo de que pase lo mejor, lo que pueda, en lo que resta del fin de semana. Recordarle que le espero mañana a las 5 de la tarde en Emprende TV, no se lo pierda, va a estar muy, muy bueno. Y por supuesto, pues insisto, agradecerle que siempre nos haga el favor de acompañarnos. Yo le dejo a continuación con mi maestro, amigo, gurú y sensei, Eduardo Ruiz Gili. Nos vemos mañana, domingo, y la próxima semana aquí en Telefórmula, donde siempre estamos abriendo la conversación.